oraciones siempre, sé que están orando por nosotros. Y como decía la pastora, pues nos tocó temprano el poder salir, pero ya estamos en casa. Es muy rico estar en casa, hermanos. Yo le digo a los hermanos cuando salimos, pues me gozo con estar con ellos, pero no cambio nada por estar en casa. Siempre estar en casa es mucho mejor. Así es que esta es la hojita que repartimos. Sí insisto en esto, para que no se la lleve, sino que la entregue hoy mismo. Y ahí dice hoja de inscripción para servidores. Y algunos equipos están hechos, pero si usted anhela a poder participar en algo, es un privilegio poder servir a aquellos que vienen de fuera. Cuando vamos a algún lugar, nos bendice mucho y nos sorprende cómo la gente se esmera en servirnos. Pues también queremos ser, si somos la base, somos la iglesia madre, vamos a hacerlo con todo el corazón. Yo le animo para que esos días, como decía la pastora, pida, son 3 noches y 2 mañanas. Hacemos tiempo para ir, ahora que entramos en junio, cada semana me llamaban hermanos: pastor, cúbrame, voy de vacaciones, pastor, cúbrame. El que trabaja no está de vacaciones porque solamente los hijos están de vacaciones, pero él hace el tiempo para ir con su familia de vacaciones. Pues este es un tiempo de empoderamiento, un tiempo donde la palabra que Dios nos va a dar, si venimos abiertos, y sé que aquí hay siempre un corazón dispuesto para oír la palabra del Señor, si usted viene abierto, va a ser muy, pero muy bendecido. Entonces le insisto que separe esos días para 2 cosas: para servir y para recibir. Diga conmigo: para servir y para recibir. Entonces son 3 noches, 2 mañanas. Márquenle en su agenda, hable con su patrón, pídale permiso. Es una inversión que estamos haciendo para uno mismo. Entonces estaremos listos para esta maravillosa actividad. Bien, quisiera ir adelantando un poco de lo que estaremos ministrando durante estos días, porque ahora el lema de esta actividad va a ser generación de gobierno. Diga conmigo: gobierno y conquista. Estuvimos trabajando por varios años generación de rompimiento y conquista, pero ahora queremos darle más fuerza, porque es importante establecer el gobierno de Dios en nuestras vidas. Y quiero invitarle para que me acompañe a un pasaje que es muy conocido por usted, por toda la iglesia del Señor. Lucas 9 es aquel momento donde Jesús tiene una reunión. Yo diría que es una reunión que él estaba anhelando bastante. Una reunión donde el Señor quería transferir de lo que el Padre le había dado. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo número 9, Lucas 9, versículo 1, es un momento muy especial. Cuando uno va a Israel, uno logra visualizar los momentos que Jesús tuvo con los discípulos. Por cierto, teníamos el viaje a Israel en mes de noviembre, pero lo vamos a correr para marzo por lo que se dio del huracán y como hay unos hermanos que son de México también, les cayó bien el cambio. Entonces creo que quedan como unos 6 espacios más para ir a Israel. Yo le animo para que, si puede hacerlo, vaya. Cuando uno va a Israel, uno entiende mejor la palabra del Señor, porque se conecta más con la Escritura. Entonces, hablando de Lucas 9, Jesús está con los discípulos anhelando esta reunión, porque era una mañana de transferencia, pero también de mucha responsabilidad. Dice la Biblia en Lucas 9: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Declare conmigo: poder y autoridad. Dice: ¿sobre qué les dio poder y autoridad? Esto es muy importante que la iglesia no olvide sobre qué Dios nos dio poder y autoridad. Dice: sobre todos los demonios. ¿Algunos demonios? Todos los demonios. El enemigo no quiere que descubramos el inmenso poder que hemos recibido en el nombre de Jesús. Y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar en el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí. Y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio
contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Cuando hablamos de autoridad, usted al ver el inicio de la creación, Adán recibió autoridad. Adán recibió autoridad sobre el mundo natural, sobre el mundo animal, sobre el mundo vegetal. Adán recibió autoridad sobre todo. Él tuvo poder para legislar. Claro, el pecado degeneró, hubo una fractura y entonces el enemigo entró y vino la decadencia. Pero bendito sea el Señor Jesús, que Jesús nos devolvió la autoridad. Declare conmigo: Jesús nos devolvió la autoridad. Y es donde tenemos que remarcar lo que hemos estado hablando las últimas semanas. He estado compartiendo acerca del Espíritu Santo y decía que el enemigo ha trabajado para que la gente no sepa a cabalidad la obra de Jesús. La obra de Jesús es lo máximo, es la máxima expresión del amor de Dios. Pero después entramos a la vida del Espíritu, que es donde la iglesia tiene que entrar, a la comunión con el Espíritu Santo, porque ahí es donde vamos a gobernar con autoridad. Entonces, como primer referencia quisiera compartir este primer punto, que es muy importante. Solamente la autoridad de Dios nos habilita para conquistar lo que parece inconquistable. Lo quiero repetir una vez más. Es más, quiero que declare conmigo, diga conmigo, solamente la autoridad de Dios me habilita para conquistar lo que parece inconquistable. Usted ha de recordar esta referencia bíblica. ¿Se acuerda usted cuando Abraham y Lot, Abraham, el padre de la fe, tenía un crecimiento a causa de una palabra que Dios le dio? Dice que Abraham era riquísimo, fue muy bendecido. Hay un punto donde su sobrino Lot, que salió con él, dice que también empezó a ser muy bendecido y hubo problema entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y entonces Abraham le da la opción a Lot, le dice: si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al este, yo voy al oeste. Y Lot dice que Lot representa al hombre natural, al hombre carnal. Abraham representa al hombre espiritual. Y Lot dice que miró la llanura del Jordán y vio aquel lugar tan especial y dijo: no, yo voy a tomar, yo quiero asegurarme. Pero Abraham no dependía de lugares, Abraham dependía de Dios. La gente espiritual depende de Dios. No es el lugar lo que determina tu bendición, es el Dios de gloria el que determina nuestra bendición. Entonces Lot se fue acercando a dos ciudades, Sodoma y Gomorra, dos ciudades pervertidas que fueron eliminadas después, más tarde. Incluso Abraham intercedió para que no fueran destruidas, pero esas ciudades no calificaban para una segunda oportunidad. Qué tremendo cuando hay lugares que no califican para una segunda oportunidad. Porque en Sodoma había un hombre que conocía principios de reino, pero no los aplicó, y su nombre era Lot. Y Lot, cuando los ángeles van y iban a dos cosas: a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra por la intervención de Abraham, pero también iban a destruir, a traer juicio a estas ciudades. Y hay un punto donde Lot dice que cuando él se da cuenta de aquellos hombres de Dios, los identificó como seres especiales, dice que los invitó a su casa y vinieron los hombres de Sodoma y Gomorra y querían dormir con ellos. Y Lot quiso usar su autoridad. Dijo: no les es permitido. Y dijo: ¿quién eres tú para darnos estas órdenes? Tú no tienes autoridad sobre nosotros. Hermanos, qué tremendo es cuando perdemos la autoridad. Pero los ángeles que tenían autoridad, dice que provocaron una ceguera en todos aquellos varones y salvaron la vida de Lot. Y usted conoce el resto de la historia. Hermanos, la autoridad viene, número uno, cuando Dios se agrada de nosotros. Y por la gracia de Jesús, a través de la gracia de Jesús,
tú y yo somos agradables al Señor. Pero eso nos lleva a responsabilidad, a obediencia. Vemos en la Biblia ejemplos de hombres que no calificaban humanamente para recibir cargos de autoridad. Vemos a un Moisés, problemas del habla. Él había cometido en Egipto un crimen y tuvo que salir huyendo. Pero Dios tenía un plan para él. Y después, cuando Moisés es procesado durante 40 años en el desierto, Dios se le aparece en una zarza y le dice: Moisés, te doy autoridad para que liberes a mi pueblo. Qué tremendo es cuando usted encuentra gracia delante del Señor. Hermano, la gracia de Dios es más fuerte que cualquier acusación del diablo. Cuando usted ve el libro de Apocalipsis, dice que el diablo que los acusaba de día y de noche fue arrojado. Hermanos, la gracia de Dios es suficiente para que usted y yo caminemos en autoridad. Vemos a un Gedeón que estaba trabajando al revés. Cuando perdemos la visión, trabajamos al revés. Porque Gedeón, dice la Biblia, que número 1, trabajaba en temor. Número 2, dice que estaba sacudiendo el trigo en medio del lagar. Y cuando usted ve un lagar, es para que el vino sea procesado, no es para guardar trigo. Pero así pasa, cuando perdemos autoridad, trabajamos al revés. Pero viene el Señor y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón no se la creía. Hay veces que nos cuesta creer que Dios nos ha confiado autoridad. Hermano, creámoslo, tenemos la autoridad de parte del Señor. Vemos a un David que recibió autoridad para matar leones, para matar osos, pero también recibió autoridad para matar gigantes. Fue la gracia de Dios la que cubrió a David. Vemos a un grupo de discípulos, pescadores, que el Señor los miró y vio lo que no veía la gente. Llamó a un Pedro, llamó a un Juan, llamó a los hijos de Zebedeo y les dio tremenda autoridad. Y Pablo dice más adelante, hablando de nosotros, que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cómo no alabarle al Señor porque nos ha dado autoridad? ¿Cómo no exaltar su nombre porque nos ha confiado autoridad sobre toda enfermedad, sobre el mundo demoníaco? No podemos edificar y tenemos que ahí es donde la iglesia tiene que entender, si tenemos autoridad de parte del Señor, no podemos atrevernos a edificar sobre lo humano o con lo humano, sino con lo sobrenatural de Dios. De ahí que es necesario que cada uno de los que estamos aquí presentes, desde la raíz, hagamos un arranque de todo lo que nos impide fluir en la autoridad de Dios. Cuando vemos el principio de parte de Dios que nos ha confiado autoridad, Señor, ¿por qué me confías autoridad? Y ahí tengo que pensar en una cosa, de que no somos cualquier tipo de personas. Fuimos diseñados para manejar con sabiduría la autoridad de Dios. Entonces, la primer conquista, y aquí entro al segundo punto de este tema, la primer conquista en nuestra vida es, número 1, encontrar para qué fue diseñado. Nadie nace sin propósito, nadie. Es triste ver personas en la calle, y aún puede ser que son personas que tienen una buena profesión, tienen un buen negocio, pero es gente que no es feliz. Pero nadie en la vida nace sin propósito. Todos tenemos un diseño de parte de Dios. El ataque más fuerte del enemigo hacia el ser humano es distraerlo para que se salga de su diseño. Quiero decirle, hermano, que entre más difícil fue tu nacimiento, es porque hay una guerra por tu diseño, hay una guerra por tu propósito. Si estamos operando fuera del diseño de Dios, habrá frustración. ¿Se acuerda usted un pasaje? Está ahí mismo en Lucas. Después de que el Señor les da autoridad a los discípulos, dice que Él se fue al monte a orar con 3 de los discípulos, con Pedro, con Juan y Jacobo. Y se transfiguró delante de ellos, al punto de que Pedro dijo: Señor, hagamos 3 enramadas, porque aparecieron Elías y apareció Moisés. Y fue tan extraordinario el momento en que tuvieron los discípulos con el Señor, que no querían vagar, pero había responsabilidades. Ellos subieron al monte con Jesús. Y hermano, y la pregunta, ¿cuál fue el tema que Jesús hablaba con Moisés y con Elías? Hermano, el tema éramos nosotros.
tú estabas en la conversación de Elías y Moisés con el Señor, porque era el futuro de Cristo de ir a la cruz. Y cuando Jesús veía la cruz, tu nombre estaba ahí. Hermanos, somos demasiado importantes para Dios. Por eso es importante volver al diseño, entender para qué me hizo Dios. Entonces los discípulos, volviendo al tema, Jesús estaba con 3 de ellos en el monte y dejó a 9, los dejó con autoridad. Diga conmigo, con autoridad. Y Jesús confiaba, tenía confianza que los 9 iban a hacer un buen trabajo, porque su diseño como discípulos del Señor era hacer lo mismo que hizo Jesús. Mis amados hermanos, en el diseño de Dios, tú y yo podemos hacer lo mismo que hizo Jesús. Pero la sorpresa fue que cuando Jesús viene, y quiero que vaya conmigo allá a Lucas capítulo número son 2 pasajes. Está en Marcos y está en Lucas, pero creo que sí es Lucas. Lucas, déjeme le digo, el pasaje es poderoso. Es cuando el Señor viene. Aquí está. Es Lucas, déjeme le doy el pasaje. Lucas, no, es Marcos. Es el mismo pasaje, pero está en Marcos. Vamos a ver Marcos. Cuando el Señor, déjeme le adelanto un poquito sobre esto. Él viene del monte de la transfiguración. Y resulta que los discípulos están discutiendo. Y la sorpresa es que los discípulos estaban en una discusión con los fariseos. Y el Señor dice, ¿qué discusión es esta que hay entre ustedes? Y la discusión es que los discípulos no podían liberar a un joven que había sido afectado por un espíritu inmundo. Entonces, mis amados hermanos, los discípulos se salieron del diseño porque teniendo autoridad, dejaron de operar en autoridad. ¿Y cuál fue la razón? Hubo distracción. ¿Y cuál fue la distracción? Se pusieron a pelear quién era el mayor. Se pusieron a discutir quién era el que tenía mayores derechos. Mis amados hermanos, cuando empezamos a discutir quién es el mayor, nos salimos del diseño. Usted y yo fuimos diseñados para servirnos los unos a los otros. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Entonces, ahorita voy a encontrar el pasaje porque lo tenía aquí ya marcado. También la Biblia nos enseña que el diseño, tú y yo, al ser diseñados por Dios, tenemos que enfocarnos en no salirnos de ese diseño. Miles de personas mueren sin conocer su diseño. Cuando hacemos lo que Dios nos mandó, ¿qué va a ocurrir? Estaremos felices. ¿Cuántos queremos vivir felices, hermanos? Pues hay que hacer lo que el Señor nos manda en su palabra. Podemos tener éxito y estar sin paz, porque estamos operando fuera de propósito. Allí el dinero no sirve, una buena casa no sirve, un buen carro no sirve. Cuando operamos fuera de diseño hay una profunda insatisfacción. Pero cuando encontramos el diseño, somos invencibles y nada nos detiene a causa del poder de Dios. Mira, hermanos, fuera del diseño producimos mucho menos que estando dentro del diseño. Cuando operamos dentro del diseño somos mucho más efectivos. No sé usted, pero yo quiero operar efectivamente. Y la manera es alinearme al diseño que Dios tiene para mí. Cuando hablamos de diseño, el diseño involucra personas. Diga conmigo, personas. El diseño involucra tiempo y lugar. Fuimos diseñados para ser como Jesús. Declare conmigo, yo fui diseñado para ser como Jesús. El problema es que de repente se nos olvida, y aun cuando estamos en Cristo, se nos olvida lo que somos. Y le damos lugar a la carne
Pablo habla y dice que cuando él llegó a él llegó la información que una iglesia muy bendecida, la iglesia de Corintio, en esa iglesia había pleitos, había contiendas, había murmuración, había discusiones. Y dice, no puedo entender cómo ustedes, siendo tan bendecidos, han caído tan bajo. Estaban operando fuera de diseño. Pero hermanos, Dios quiere que usted y yo operemos dentro del diseño de Él. Decimos amén, hermanos. Fuimos diseñados para ser como Jesús. Fuimos diseñados para tener comunión con Dios. Fuimos diseñados para vivir por fe. El pasaje que le digo, cuando Jesús viene del monte y encuentra a los discípulos discutiendo, los encontró discutiendo porque no podían liberar a un joven. Y este joven, el padre corre a Jesús y le dice: Jesús, ayúdanos. Y Jesús le dice: al que cree todo le es posible. Y dijo el padre: creo, ayuda en mi incredulidad. Hermano, cuando usted crece en un círculo donde hay duda, le cuesta creer. ¿Aló? Cuando crecemos rodeados de gente que todo el tiempo está hablando pesimismo, está hablando duda, incertidumbre, a usted le cuesta creer. Y este hombre fue a buscar ayuda con un grupo de discípulos del Señor que no pudieron echar fuera al demonio. Y no solamente eso, discutían con los fariseos. Hermano, Dios no nos llamó a discutir, nos llamó a sanar, nos llamó a recuperar, nos llamó a restaurar relaciones. Y los discípulos cayeron en el juego. Es fácil caer en el juego de la discusión. Es fácil caer en el juego de la duda. He compartido esto unas 2 o 3 ocasiones, y lo que voy a compartir lo digo con mucha propiedad y con mucho respeto. Cuando nos cambiamos acá en el año 2010, fue en junio del 2010. Usted sabe que fue algo sobrenatural de parte de Dios. Estábamos en el tiempo de la remodelación y pintura y arreglando cosas, porque teníamos muchas cosas que arreglar. Bueno, hasta el día de hoy seguimos arreglando cosas. Y llegamos a un lugar, me acompañó, no sé si fue Marquitos el que me acompañó, alguien me acompañó aquí en la iglesia. Andábamos comprando material y me encontré a un hombre de Dios. Y obviamente aún los hombres de Dios tenemos crisis de fe. Y entonces, cuando lo veo y le digo: hermano, ¿cómo estás? Dice: aquí, hermano, bien ocupado, trabajando. Dije: qué bueno, hermano, trabajando siempre para el Señor. Dice: ya supe, ya me informaron que se cambiaron la Campbell y la Long Point. Dije: pues por la gracia del Señor, Dios nos introdujo de manera sobrenatural. Y me empezó a hablar: pero es que ese lugar es muy grande y van a pagar mucha luz. ¿Y cómo le van a hacer con el clima? Y lo escuché hablar y no lo podía creer, hermanos. Sentí un dolor en mi corazón. Y esto también me ha pasado a mí. No crea que me ha pasado en ocasiones. Cuando uno da lugar a la atmósfera de la incertidumbre, es como que te atrapa y tú hablas eso. Pero tan pronto me despedí de él, yo dije: Señor, yo cancelo toda incertidumbre. Si tú nos introdujiste a una buena tierra, hermano, el que invita paga. Y si Dios invita, Él paga. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dije: si Dios invita, Él paga. Entonces, es muy fácil caer en el juego de la incertidumbre. Y sin darnos cuenta, cuando somos intoxicados por la incertidumbre, nos salimos del diseño. Hermano, tú fuiste diseñado para hablar un lenguaje de fe. Dije: fuimos diseñados para hablar un lenguaje de fe. Cuanto mayor eficaz es la pureza de nuestra fe, es más eficaz el cumplimiento de nuestras promesas. Es tremendo cuando empezamos a dar lugar a la duda y a la fe. Y es una mezcla. En veces creemos y en veces no. Hermano, que nuestro diseño se mantenga puro en lo que tiene que ver la fe. No fuimos diseñados para la duda, porque ella contamina nuestro ambiente. Usted y yo fuimos diseñados para vivir en fe. Fuimos diseñados para aprender a oír la voz de Dios. Diga conmigo: yo fui diseñado para vivir en fe. Diga: fui diseñado para aprender a oír la voz de Dios. Alguien dirá: ¿oír a Dios? Sí, todavía se puede oír a Dios.
Hay gente que usted toca este tema y te ven raro. ¿De qué planeta llegó este hombre? La gente dice, ¿oír a Dios? Sí, podemos oír a Dios. Dios sigue hablando. Dije, Dios sigue hablando. Fuimos diseñados para oír la voz de Dios. Por eso la necesidad de limpiar nuestros oídos espirituales. De repente, Dios tiene algo importante que decirnos y podemos estar aquí, pero no estar aquí. Podemos estar aquí, pero nuestra mente está pensando en el partido de los Astros, que no pierdan otra vez. ¿A qué hora va a terminar? No, pues es en la tarde. Bueno. Pero cuando es un partido a la mediodía, que acabe. Y tiene Dios algo importante que va a cambiar tu vida, tu destino, tu familia, tu economía, tu salud. Y estamos pensando en lo que nos saca del diseño. Hermanos, cada vez que nos reunimos es para fortalecer nuestro diseño. Es para impartir una medida de fe para que entendamos que nuestro diseño no es cualquier diseño. La distracción está tocando la puerta por todos lados. Ya les puse el caso de los discípulos. Venía el Señor con 3 discípulos, los 9 no podían. Y después Jesús sanó a aquel joven, porque lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Le pregunta al padre de familia, ¿desde cuándo le ocurre esto? Desde niño. Durante muchos años no hubo alguien en el diseño de Dios que pudiera sacar a ese joven de su ruina. Usted sabe bien que hay un periodo de silencio entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, de 400 años. Y recuerdo muy bien cuando nos dieron una clase, y a mí se me marcó, porque cada vez que oímos una palabra tenemos que tener oídos abiertos para aprender, oídos abiertos para crecer. Y yo decía, pues Señor, ¿por qué no hubo profeta? ¿Dónde estaban los profetas? 400 años sin una voz profética. Porque tan pronto Israel entraba en crisis, aparecían los profetas. Entonces aprendimos en esa clase, no se me olvida, que cuando el Señor levantó a Salomón, fue el tiempo de mayor gloria en Israel. Porque la gloria de Dios vino visiblemente, llenó la casa. Eso fue una cosa sobrenatural, al punto de que las naciones temían de lo que estaba ocurriendo en aquel santo lugar. Y venían de muchas partes a oír la sabiduría de Salomón, pero decía, a causa del nombre de Jehová. Y Dios dijo, señores, si ustedes me buscan, habrá en esta casa bendición y serán modelo para el mundo. Ese era el deseo de Dios. El diseño de Dios para Israel es que ellos fueran los evangelistas para el mundo, los maestros en la palabra para el mundo. Pero se contaminaron los reyes, se contaminaron los propios profetas, se contaminó el sacerdocio. Y vemos que vino la deportación, vino el exilio, vino el rey Nabucodonosor y aplastó a una nación que se consideraba intocable. ¿Y sabe cuál fue la razón? Porque se llenaron de orgullo. Hermano, el mayor peligro para una persona no es estar en limitación, es estar en abundancia. El mayor peligro para una persona no es la maldición, porque la maldición te identifica y tú sabes que estás bajo maldición. El mayor peligro es la bendición, porque si en la bendición no operamos en el diseño de Dios, ¿y qué es? Mantenernos humildes, mantenernos en obediencia, mantenernos en dependencia de Dios. Hermano, usted y yo ocupamos a Dios para todo. Hay gente que ocupa a Dios solamente en cosas difíciles. No, señores, a Dios lo ocupamos en todo. Cuando me voy a levantar, cuando me voy a bañar, cuando voy a comer. ¿Qué dijo Pablo? En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Pero nos atrevemos a invitar a Dios solamente en los proyectos difíciles. No, señores, es en toda la vida diaria que tenemos que incluir a Dios. ¿Cuándo me levanto? ¿Cuándo me acuesto? Hasta cuando estoy en intimidad con mi esposa. Porque ahí está Dios. Aló. Dije, ahí está Dios. Y Dios se glorifica. Y viene la gloria de Dios. Porque el diseño de Dios es que tú ames a tu esposa, que la sirvas, que la honres. Igualmente a la esposa, que ella ame a su esposo, que lo respete. Entonces, qué importante es entender, la autoridad nos ha sido dada, pero tenemos que operar en el diseño de Dios para que la autoridad no se nos diluya.
Y volviendo al tema de ese muchacho, los discípulos estaban asustados porque no pudieron. Tenían la autoridad, pero se diluyó porque hubo discusión entre ellos. Hermano, hay veces que no nos damos cuenta, pero las discusiones nos debilitan. La murmuración nos debilita. La falta de perdón nos debilita. Los celos nos debilitan. De repente como que no sentimos nada, pero no funcionamos igual. Dejamos de ser operativos. ¿Por qué? Porque damos lugar a cosas que son contaminantes a nuestra vida espiritual. Hermanos, usted y yo fuimos diseñados para vivir en lo sobrenatural. Fuimos diseñados para amar, para perdonar, para vivir en lo sobrenatural. Fuimos diseñados para establecer el reino de Dios sobre cualquier proyecto humano. El reino de Dios es superior. Fuimos diseñados para ser generosos. En el diseño de Dios, la generosidad debe ser natural para nosotros. Ok. Y aquí entra un punto muy importante que tiene que ver con autoridad. Ya hablé que la primera conquista que tenemos que hacer en nuestra vida es encontrar para qué fui diseñado. Diga conmigo, encontrar para qué fui diseñado. Entonces ya entendimos, usted fue diseñado para vivir en lo sobrenatural. Fue diseñado para vivir como Jesús, para amar como Jesús, para oír la voz de Dios. Pero la segunda cosa que le quiero compartir en esta mañana es que el espíritu vagabundo tiene que estar bien controlado por nosotros, hermanos. Alguien dirá, pastor, espíritu vagabundo, ¿qué es el espíritu vagabundo? Es vivir en la tierra sin saber para qué fuiste diseñado. Es el espíritu vagabundo. Usted no ha oído gente que les pregunta, ¿qué estás haciendo? Pues aquí, matando el tiempo. ¿Cómo que matando el tiempo, hermano? Si el tiempo es una bendición. Tenemos que entender que vivir en la tierra es un privilegio de parte de Dios. Hermano, vamos a vivir 80, 90 años, vivámonos conectados con Dios. Porque la gente ignora que los 80 años es solamente un punto en la eternidad. Los 80 o 90 años que vivamos son un punto casi invisible en la eternidad. Pero ese punto es mi referencia para el resto de la eternidad. Y en veces nos enfocamos tanto en lo natural, tanto en lo que no me nutre, tanto en lo que nada tiene que ver con la eternidad, hermanos. Qué tremendo cuando gente, que Jesús dijo, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo y su alma se pierda? ¿De qué sirve haber ganado el reconocimiento de las multitudes y el alma completamente separada de Dios por toda una eternidad? Eso es una tragedia, mis amados hermanos. Que usted y yo seamos como lo que le dijo el Señor a Job: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Vengo a recordarte que Dios nos diseñó para ser de firmes convicciones. Mis amados hermanos, es tremendo ver en la Biblia ejemplos tan maravillosos. Quiero ponerle uno: Nehemías. Nehemías fue exiliado, y no por culpa de él. Fue exiliado por el pecado nacional de los reyes de Judá. Pero la gente que teme a Dios van a ser protegidos aún en los tiempos más difíciles. Porque la Biblia dice, dile al justo que le irá bien y que va a comer de sus frutos. Y Nehemías, aunque fue exiliado, fue protegido. Hermanos, al justo, los tiempos de crisis son tiempos de promoción. Los tiempos de crisis para el impío es juicio, para el justo es promoción. Y Nehemías fue exiliado porque en Babilonia se requerían hombres sabios como Nehemías. Y Nehemías era gobernador. Perdón, era copero del rey. Y tenía un buen trabajo, tenía buenas prestaciones, tenía vacaciones pagas. Tenía todo. Él no tenía nada por qué quejarse. Tenía la protección de Dios. Pero cuando tú entiendes tu diseño, tú sabes que no estarás a gusto en el lugar de la comodidad. Dios te va a incomodar para que tú hagas tu diseño. Y Nehemías estuvo afligido por varios días porque él se conectó con la tierra de sus padres. La tierra donde él estuvo antes. Y un día viene delante del rey. Y el rey lo vio triste y dice: Nehemías,
¿por qué estás triste? Si no aquí no te falta nada. Dijo, ¿cómo quiere que esté contento si la casa de mis padres está en ruinas? Cuando tú y yo encontramos el diseño de Dios, el favor de Dios vendrá sobre nosotros. ¿Y qué ocurrió? Cuando Nehemías se conecta a su diseño, activó recursos a su favor. El rey le dio madera, el rey le puso un ejército, el rey le dio cartas, le dio todo para que fuera a reconstruir la ciudad de sus padres. Hermanos, presiones y circunstancias nos van a querer llevar a vivir fuera de propósito y de diseño. Pero cuando entendemos nuestro diseño, sabemos que las presiones no me van a afectar, sino que vamos a superarlas en el nombre del Señor. Le quiero poner un segundo ejemplo de qué tremendo es salirnos del diseño. Cuando usted va al libro de Ruth, había un hombre llamado Abimelech, padre de familia, tenía 2 hijos, una hermosa familia, su esposa Noemí. Ellos estaban en Israel, pero vino la presión, vino la crisis, vino un tiempo de hambre y él se fue a los campos de Moab. Y cuando usted ve, Moab era un pueblo que había sido un enemigo del pueblo de Dios, los moabitas. Pero sin embargo, Abimelech se fue guiado por su necesidad. ¿Y qué ocurrió? El libro de Ruth nos enseña que Abimelech llevó a su familia a la ruina. A la ruina. Sus hijos se casaron allá, tomaron mujeres moabitas, los hijos murieron, murió él, se quedó la esposa de él, Noemí, en amargura con sus nueras. Pero Noemí entendió que había que volver al diseño. Y volvió, dice, oyó que Dios había visitado a su pueblo. Hermanos, vengo a decirle que este es un tiempo donde Dios está visitando a su pueblo. Es el tiempo donde Dios está tocando. La bendición está tocando al pueblo de Dios. Y hermanos, Abimelech representa que cuando se va la fe, nos dominan las circunstancias. Porque cuando me salgo del diseño de Dios, podemos morir en el lugar equivocado. Noemí recordó que en su diseño tenía que volver al lugar de la fe. Aleluya, diga conmigo, debo de volver al lugar de la fe. Y Noemí viene con Ruth porque Ruth sabía que había algo nuevo para ella. Ruth, siendo moabita, ella sabía que había algo nuevo para ella y se le pegó a Noemí y le dijo, no me dejes, no me ruegues que te deje. A donde tú vayas iré yo, donde tú murieres moriré yo. Esta mujer representa a la iglesia gentil que es introducida a la tierra de la abundancia. Pablo, cuando habla de los judíos, dice que los judíos por su rebeldía abrieron un espacio para que entráramos usted y yo, pero tenemos que entrar con humildad delante de Dios, porque éramos ramas silvestres y el Señor nos injertó por su bendita gracia. ¿Y qué ocurrió? Noemí se fue a Belén, la casa del pan, y ahí en Belén cambió todo. Hermanos, en la casa del pan cambia todo. Tus ojos son abiertos, tus oídos son abiertos, tu mente es abierta. Y aquella mujer moabita, Ruth, empezó a recoger lo que sobraba de las espigas, lo que era para los extranjeros. Había una ley, le llamaban la ley de los extranjeros, la ley del rebusco, que en la cosecha lo que caía no podía recogerse, era para los extranjeros. Y aquella mujer moabita empezó a recoger las espigas y fue con su suegra y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas trabajando? En el campo de vos. Dijo, esto es de Dios, porque vos es pariente cercano. Hermano, Cristo es pariente cercano. Y cuando trabajamos para Él, vamos a acabar siendo los dueños de la empresa. Ruth terminó casándose con vos porque aprendió a obedecer. Diga conmigo, aprendió a obedecer. Hermanos, el conocimiento que usted y yo recibimos no es para abusar de él, no es para que ataquemos el diseño. El conocimiento que recibimos es para servir, es para bendecir a otros. Entonces, Ruth se mantuvo en humildad, se mantuvo enseñable. Ella siguió las instrucciones de Noemí. Entonces, se cuidó de la arrogancia.
Número 3. La tercera cosa que tenemos que conquistar es que tenemos que aprender a morir. Diga conmigo, aprender a morir. Y usted dirá, pastor, ¿quiere que me muera? No, que muera lo que no sirve en nosotros. Morir aquellas cosas que nos pueden distraer de la voluntad de Dios. Pablo dijo, el gran apóstol de los gentiles, cada día muero. Y si Pablo lo dijo, usted y yo también estamos incluidos. Decir, Señor, cada día muero. Porque esta carnita no quiere contribuir, hermanos. Esta carne no quiere. Pero tenemos que llevarla, tenemos que crucificarla, dijo el apóstol Pablo. De ahí es de que entremos en una dependencia diaria de Dios. Pablo dijo, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Y número 4, y aquí quiero terminar. Me van a ayudar con algo aquí en la música los muchachos. La cuarta conquista es que tenemos que aprender a entrar en el orden. Diga conmigo, a entrar en el orden y la disciplina de Dios. Dije, la disciplina de Dios. Muchos de nosotros venimos de un contexto de disciplina fuerte. Otros tal vez no tuvimos disciplina. Y cuando Pablo escribe en el libro de los Hebreos, hablando de la disciplina tiene que ver con educación de reino. Y Pablo escribe en Hebreos 12:5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Diga conmigo, la disciplina del Señor es salud para mi vida. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hermano, de repente venimos al reino y veníamos mal. Nos sanó el Señor, nos liberó, nos restauró. Pero de repente nos sentimos intocables, no queremos ser corregidos. Claro, eso aquí no pasa, gracias a Dios. No queremos la corrección. Y viene una corrección, es muy fácil buscar otra iglesia. Tranquilo. Hermano, así no crecemos. En el orden de Dios y en su disciplina habrá crecimiento. Dije, habrá crecimiento. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces dice Hebreos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, diga conmigo, todos, dice, han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, ¿cuántas veces somos disciplinados? Hablo de que hay gente muy disciplinada y tal vez hasta extremadamente disciplinada en asuntos terrenales. Usted mira gente 5 de la mañana haciendo ejercicio, con unas dietas rigurosas que usted se queda sorprendido, pero su vida espiritual está en bancarrota. Les compartía ¿por qué el periodo de silencio de 400 años? ¿Por qué? Vino la deportación y el orgullo tuvo que irse, y vino la humildad. Porque en Babilonia buscaron al Señor. Mire, hermano, Dios aprieta pero no ahorca. Y en Babilonia vino la presión, pero vino la humildad. Pero vino el tiempo de Grecia, el tiempo del conocimiento, el tiempo de los gimnasios. Y decía el hermano que nos dio la clase, dice, en Babilonia nos hicimos humildes,
Pero en Grecia nos sacaron a Dios del corazón. ¿Por qué? Porque entró el culto al cuerpo, al ego, al conocimiento. Hermanos, en Dios habrá orden siempre. Y todos, yo soy el primero que tenemos cosas que ordenar cada día. Dije todos, cosas que ordenar. Entonces, Jesús nos enseñó que de qué sirve ganar el mundo y perder nuestra alma. Tenemos que aprender a ser corregidos. Diga conmigo, tengo que aprender a ser corregido. Y la pregunta es, ¿para qué tienes que ser corregido? ¿Para qué tenemos que ser corregidos? Para que funcionemos mejor. En la corrección aprendemos fidelidad. Hermano, cuando venga una corrección, disfrútela. Disfrutémosla. Claro, uno pasa aceite. Ay, la carne. Ay, otra vez el pastor. ¡Oh! Otra vez mi líder. Si eres líder de un grupo, de un Betel, de intercesión, de la alabanza, cuando viene la corrección, la carne se resiste. Pero hermanos, nos conviene el orden. Porque aprendemos fidelidad, aprendemos responsabilidad, aprendemos diligencia y aprendemos paciencia. ¿Quién es el mejor que puede mandar? Él es el que mejor sabe obedecer. Por eso Cristo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, lo importante en la conquista no es la conquista, sino que lo conquistado sea gobernado. ¿Cuántas veces vemos la mano de Dios? No teníamos nada, dije nada. Y hemos oído testimonios. Hermano, Dios me sacó de la pobreza, Dios me sacó de la miseria, gloria a Dios. Y viene la conquista, el negocio, un buen empleo, una buena carrera, una buena familia. Pero la comunión con Dios no es igual. Ya no es igual. En la limitación, un clamor. En la limitación, una intercesión que tú dices, qué bárbaro, qué tremenda intercesión. Vino la abundancia y bajó la intercesión. Vino la abundancia y bajó la comunión. Nos sentimos intocables. Pero yo me pregunto, hermanos, y podemos dar ejemplos. ¿Cuántos deportistas, usted los ve que empezaron de abajo y llegaron a ser millonarios? Pero cuando llegaron a la cima, algo pasó. Se relajaron. Y usted ve hoy deportistas mendigando en la calle. Dije, mendigando en la calle, deportistas, dando lástima. Porque lo importante no es la conquista, sino gobernar lo conquistado. Lo importante no solamente es ser salvos, es cuidar nuestra salvación. Incluso no solamente cuidarla, multiplicar nuestra salvación. Cuando no estamos bien preparados, la bendición puede hacernos mucho daño. Y quiero terminar. Que Dios habla a los sacerdotes. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento había un sacerdocio, pero ahora usted y yo somos reyes y ¿qué más? Sacerdotes. Y el Señor en el libro de Malaquías, en el último libro del Antiguo Pacto, Malaquías, el Señor se dirige en el capítulo número 2 a los sacerdotes, a los que conocían la ley, a los que ministraban la ley. Y cuando estaba leyendo este pasaje dije, Señor, ayúdanos, Padre. Porque dice, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Ya dije, en el diseño de Dios fuimos diseñados para aprender a oírlo. Fuimos diseñados para la alabanza de su gloria. Y dice el Señor, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Y este pasaje está bien fuerte. Dice, y maldeciré vuestras bendiciones. Escuche, maldeciré vuestras bendiciones. Aquí no tiene que ver con el diablo, es Dios. Dice,
Si no me honras, no puedes seguir adelante. Hermanos, fuimos diseñados para oír a Dios. Fuimos diseñados para amarlo a Él. Fuimos diseñados para hacer como Él. Quiero que se ponga de pie en esta mañana. Dice Malaquías: he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice la Biblia, hablando de Leví: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí. O sea, Leví se mantuvo en su diseño, y delante de mi nombre estuvo humillado. Diga conmigo: humillados. Humillados estamos protegidos, hermanos. Humillados nos mantenemos en el diseño. Dice: la ley de la verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. El diseño de Dios es este para nuestra vida: que nosotros, la ley de la verdad esté en nuestra boca. Dice que iniquidad no fue hallada en sus labios, que en paz y en justicia anduvo con el Señor. Hermano, con el Espíritu Santo podemos tener esa misma experiencia y aún mejor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Verso 7: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, les quiero recordar que el Señor Jesús nos sacó de las tinieblas a la luz para que nos convirtiéramos en sus mensajeros. No tienes que ser un ministro para ser un mensajero. No tienes que ser un apóstol para ser un mensajero. No. Dice Pedro que Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Dice: para que anunciamos las virtudes del Señor. Cualquier creyente que ha sido redimido por la sangre de Jesús, que ha sido perdonado, que su nombre está en el libro de la vida, es un mensajero del Señor. Tú y yo somos portadores de la palabra de Dios, pero ¿qué tenemos que hacer? Cuidar nuestro diseño. No permitir que la duda nos intoxique, no permitir que la falta de fe nos contamine, no permitir que los comentarios de otros, no permitir que la indiferencia de otros. Hermano, en ocasiones la indiferencia nos quiere desanimar. Cuando conocí a Jesús en el año 79, empecé a ver cosas interesantes. Vi un grupo apasionado del Señor, y qué bueno que ellos me protegieron, porque vi un grupo en la misma iglesia que eran la piedra en el zapato para el pastor. Y yo decía: pero no puede ser. Pues sí puede ser, hermanos, pero tú y yo no somos de los que retrocedemos para perdición. Tú y yo avanzamos para salvación de nuestra alma. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y hoy el Señor nos está hablando. Dice: tus labios fueron diseñados para hablar mi palabra. Tu mente fue diseñada para ser llena de mi palabra, no de pensamientos. Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me llama. No. Tu mente fue diseñada para estar llena de la palabra del Señor. Tú fuiste diseñado para estar en comunión con el Padre. Fuiste diseñado para oír la voz de Dios. Fuiste diseñado para abrir tu corazón, para que Dios te confíe sus secretos. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de Él, venir delante de Él. Yo sé que hubo ministración en el tiempo de la adoración, pero ¿cuántos quisieran en esta tarde? Ahora tenemos un poquito más de espacio en el altar, gracias al Señor, y que vengamos delante de Dios y le digamos: gracias por haberme confiado el tener un diseño conforme al de Jesús. Hermanos, aquí no hay cristianos de segunda, todos somos iguales delante del Señor. Aquí cada uno de los que hemos sido alcanzados por el Señor tenemos la misma gracia, tenemos el mismo privilegio: llamarlo a Dios Padre, Padre de toda consolación, Dios de toda gracia. Y en esta mañana yo le quiero invitar, si usted quiere venir juntamente conmigo aquí al altar y decir: Señor, gracias por mi diseño. Hermanos, no hay por qué quejarse. Olvídese del color, el diseño.
diseño no tiene que ver con color, con raza, con cultura. El diseño es un asunto de la elección de Dios. Yo le voy a invitar en esta mañana que si quiere venir conmigo aquí al altar y decir: Señor, gracias, quiero limpiarme, quiero purificarme, porque el diseño que tú tienes para mí es un diseño único, es un diseño especial, es un diseño divino, es un diseño de gloria, y quiero mantenerme. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir en la autoridad de Dios. Hoy hemos hablado viviendo en la autoridad de Dios, y viviendo en la autoridad de Dios haremos mucho daño al reino de las tinieblas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Humillados delante de Él. Y en esta mañana, mientras los jóvenes de la alabanza nos dirigen, adoremos al Señor un momento. Y quiero invitarle para que venga y me acompañe, y juntos le demos gracias a Dios, porque Él nos ha escogido, Él nos ha elegido para mostrar sus virtudes, para mostrar su poder, para mostrar su sabiduría. No solamente al ser humano, aún dice a las potestades, aún a los principados. La iglesia fue llamada para anunciar sus virtudes. Hágase un poquito más adelante para que nos vayamos a eso, un poquito más adelante, así nos vamos acomodando y juntos adoremos al Señor. Te adoramos, te adoramos. Y Cristo sea el centro de mi vida. Con plena conciencia, Cristo. Y Cristo sea el centro de mi vida. De principio hasta el fin. Del principio. Siempre serás todo en mi Cristo. Con plena certidumbre, con plena certeza. Cristo, 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 Cristo. y Cristo sea el centro de mi vida. Eres el centro. Y Cristo sea el centro de mi vida. Maravilloso. De principio hasta el fin, siempre serás todo en mi Cristo. Sea el centro de mi vida, de principio hasta el fin, siempre serás todo en mi Cristo. Y Cristo, nada es más grande. Es que no hay nada más grande que Él. Y nada más me llena. Señor, tú eres el centro de nuestra vida. Queremos que sea esa nuestra oración cada mañana, al acostarnos, cuando vayamos manejando, cuando estemos comiendo,
Cuando estemos haciendo una operación, cuando estemos haciendo alguna negociación, cuando estemos trabajando, cuando estemos bañándonos, cuando estemos haciendo aún las cosas más mínimas, que podamos decir: tú eres el centro de mi vida. Que nuestra mente esté llena de tu palabra en todo momento. Y que podamos decirle de mi alma hasta el cielo: Cristo es el centro. Cristo sea el centro, mi vida eres. Puedes levantar tus manos un momento Sí, mi vida eres y decirle a Él: de mi alma hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi alma hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi alma hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. Hasta el cielo. Cristo sea la oración de una iglesia agradecida, Señor. mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi alma hasta el cielo. Cristo sea el centro. Maravilloso. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. Cristo sea el centro de tu iglesia. La iglesia del Señor te necesita. Cristo sea el centro de Tu iglesia te tu necesita cada día, Señor. Todos se postrarán Delante de ti y nos humillamos. confesarán tu grande nombre, Cristo. 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 Más, 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 más. Cristo. Quiero más de ti. Cristo. Oh, yes, yes, Señor. Cristo. Oh, renado Cristo. Jesús. Cristo. Cristo. Señor. Cristo. Solamente Él. Cristo. Solamente Él. Cristo. De mi alma hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres De mi tú. alma. De mi alma hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi alma hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Jesús. Quiero que por un momento, ahí con sus manos levantadas, solamente le diga al Señor: quiero más de ti, Señor. Dígale: quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti cada día. Quiero más de ti, Señor. Cada día quiero más. Cada día anhelo más. Quiero comer de ti. Quiero comer de tu palabra, Señor. Nos despojamos de toda duda. Nos despojamos de toda incertidumbre. Nos despojamos de toda situación que nos ha querido contaminar la fe. Pero en esta mañana queremos más de ti. Estamos agradecidos por el diseño que tienes para nosotros. Nos diseñaste para la gloria tuya. Nos diseñaste para cosas grandes. Nos diseñaste para vivir en autoridad, Señor. El enemigo tiene miedo a un pueblo que ha sido diseñado para cosas grandes. El enemigo sabe que la iglesia fue diseñada para cosas extraordinarias, Señor. Pero con tu ayuda, con tu bendita ayuda, cada día seremos mejores para la gloria de tu nombre. Señor,
Estamos agradecidos. Porque lo que la gente no vio en nosotros, tú lo viste. Lo que el género humano no vio, Padre Santo, aún tal vez nuestros padres no vieron cosas que tú vistes, pero tú nos amaste con amor eterno. Y en esta mañana estamos agradecidos. Dígale gracias porque tú eres bueno. Dígale gracias. No le pida a nadie. Dígale gracias, Señor, porque me hiciste para la alabanza de tu gloria. Dígale gracias porque me hiciste para la alabanza de tu gloria, Señor. Me hiciste, Señor, para ser tu hijo. Me hiciste para ser como Jesús. Gracias porque me hiciste para ser como tú, Señor. Por eso en esta mañana queremos darte gracias por la libertad que tenemos, por la autoridad que tenemos en el nombre precioso de Jesús. Te damos gloria, te damos gloria. Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor por esa bendición tan grande. Apláudale fuerte al Señor. Yo quiero que en esta mañana, no se me quedes aquí, hermano, usted que está, quedes aquí. En esta mañana podamos enviarle un mensaje al Señor. Estamos más que agradecidos porque Él nos ha confiado su autoridad. Hermanos, tus manos están cargadas de autoridad. Tus manos son elementos para bendecir a otros. Tus manos son instrumentos de sanidad. Tus manos son instrumentos para que la gente sea sanada. Y en esta mañana, antes de que oremos por los amigos que hoy han venido por primera vez, sé que hay gente que viene por primera vez. Yo quiero que hagamos algo, que le mandemos un mensaje al cielo. Estamos agradecidos. Mire, en la Biblia hay muchas referencias, pero hay una que me gusta muchísimo. Aquel jovencito que nadie daba nada por él. Sus hermanos lo menospreciaron. El rey no creía en él cuando vino y le dijo: tu siervo es pastor de ovejas, déjame pelear con el gigante. Y Saúl dijo: es que tú eres muchacho. Él es hombre de guerra desde su juventud. Parecía que como que le hicieron una entrevista a Goliat. Pero David vio a Dios y dijo: el Señor me ha librado de las garras del león, también me librará de ese gigante circunciso. Hermanos, Dios te ha librado de la muerte. Dios te ha librado de tantas cosas, porque en tu diseño está ser como Jesús. Y cuando David fue instalado como rey de Israel, David hizo a un lado su realeza y tomó un manto que se llama el manto de la humildad y la gratitud. Dice la Biblia que llevaban el arca del pacto y David iba delante del pueblo danzando, dice, con toda su fuerza. ¿Cómo iba, hermanos? Ahí hizo a un lado lo que la gente iba a decir, lo que su familia, que el general. Dijo: yo quiero darle a Dios gracias, porque en su diseño estaba que yo estuviera aquí para bendecir a muchos. Y cuando usted ve en la Biblia, en Hechos, dice que David sirvió a su generación. Tú y yo vamos a servir a nuestra generación. ¿Pero cómo? En la autoridad de Dios. No es en la carne, es en la autoridad de Dios. Y yo quiero que en esta mañana hagamos algo. Vamos a celebrar con un cántico. Ese canto creo que lo estaban cantando, no sé si lo cantaron o no es parecido, el que dice agradecido. Diga conmigo, agradecido. Yo le voy a invitar a usted que está en su lugar, si quiere venir aquí al frente y unirse con nosotros y vamos a celebrar. Usted se puede mover, usted puede danzar, haga lo que usted quiera, pero dígale: Señor, estoy agradecido porque debería estar allá, pero estoy acá. Debería estar en muerte, pero estoy en vida. Debería estar en ruina, pero estoy en bendición. Y vamos a celebrar. Apláudale fuerte al Señor y vamos a celebrar. Somos la generación agradecida. Salga de su lugar, venga acá al frente con nosotros. Me gusta esa. Con tu poder me transformaste y con
Apláudele, 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 apláudele a Él porque Él es bueno. Oh, somos agradecidos. Estamos agradecidos. Nacimos para alabarte. Nacimos para alabarte. Nacimos para alabarte. Oh, estamos agradecidos. Estamos agradecidos. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Oh, oh, oh. Vamos con sus palmas. Él es bueno. Yeah. Hay gozo en el campamento de los justos. Hay libertad. Hay libertad. Oh, hay libertad. Antes de irnos, ser despedidos en oración, quisiera en esta mañana, en esta tarde, aquellos que vienen por primera vez, si me permiten saludarlos y orar por ustedes. Sé que hubo gente que levantaron su mano. Si es primera vez que usted nos acompaña, deme el privilegio de orar por usted antes de irnos. El pastor Israel nos va a despedir. Recuerda, hermanos, gratitud es parte de nuestro diseño. Somos agradecidos y nos da gusto ver gente nueva. Mire qué lindo ver gente nueva en esta mañana. Es un gozo ver personas que vienen por primera vez aquí a la casa del Señor. Damos al Señor un aplauso por sus vidas, ¿verdad, hermanos? Qué bueno que aquí hay gente tan linda. Hola, hija, ¿cómo estás? Qué bueno verles. ¿Cómo estás, hijo? Puede levantar su mano hacia el frente para bendecirlos. ¿Habrá alguien más que viene por primera vez y que no ha llegado todavía aquí al frente? Si usted viene por primera vez, le queremos decir que es un gozo que hoy nos acompañe y que esté con nosotros. Padre, bendecimos estas vidas. Estamos agradecidos porque personas se siguen añadiendo al grupo de redimidos por la sangre de Jesús. Guarda estas vidas. Gracias, los bendecimos. Qué bendición que estén aquí. Los bendecimos. Hola, hija, ¿cómo estás? Los bendecimos. Si hay alguna carga en ellos, queda quebrantada. Alguna situación que vean imposible, creemos que en el Dios de gloria todas las cosas son posibles. Señor, toda angustia, toda carga, toda necesidad que ellos puedan tener, la presentamos en el nombre de Jesús, creyendo que hay liberación, que hay sanidad. Declare conmigo: los bendecimos. Declaramos vida, vida nueva, vida de Dios, abundancia de Dios, salud de Dios, restauración de Dios, para la gloria de su nombre. Los bendecimos y declaramos cielos abiertos para ellos, en el poderoso nombre de Jesús. Denle una ofrenda de palmas al Señor por estas vidas. Denos un minutito, si pueden pasar aquí en la sección derecha. Les queremos dar una información para estar orando por ustedes. Denos un minutito, pueden pasar aquí. Vamos a hacer despidos en esta mañana. Hermanos, hacen falta manos para servir a mucha gente que va a venir. Primer cosa, aparte de esos días, usted es parte de la celebración. Pero lo más importante es lo que le vamos a dar al Señor. Pero también queremos servir a otros. Así es que mañana, si usted está en un ministerio, hay que estar aquí. Es obligatorio, tenemos que estar aquí. Y si usted
tal vez no está en un ministerio, pero quiere servir, mañana está invitado, porque hay mucho que hacer. Llenen sus hojitas, por favor, porque queremos hacer la lista, los equipos, para hacer todo con excelencia para la gloria del Señor. Le bendecimos, hermano Israel. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, en esta hora, porque así estaba, Dios mío, en tus planes, en el diseño tuyo, Dios mío, que estuviéramos en este día, en esta casa. Y así como David, Señor amado, se despojó, Dios, siendo rey, oh Dios, del pueblo de Israel, se despojó porque muchos días antes, Señor, tú lo habías respaldado delante de aquel gigante, que aquel gigante era gigante para todos, pero no para ti, Señor, porque tú eras el que controlaba la situación. Gracias por cada uno de mis hermanos, por la palabra que hemos recibido. Dios mío, gracias porque estamos seguros, Señor, que ese diseño, Dios, que has dado para cada una de nuestras vidas es un diseño, Señor, en el cual, oh Dios, tú te complaces en vernos y te complaces más cuando nosotros caminamos en tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Muchas gracias, porque el tiempo que hemos tenido sabemos que será beneficioso para nuestras vidas. Cubre a cada uno de mis hermanos, llévalos en bien a cada uno de los lugares hacia donde se dirigen, y que tu palabra, Señor, se quede penetrada en nosotros y la llevemos por obra. Gracias. En esta hora cubrimos la semana que el día de hoy comienza, cubrimos las escuelas, cubrimos los trabajos. Oh Dios mío, tendremos buenas noticias. Diga conmigo, tendremos buenas noticias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.